Muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestra última clase, haciendo un resumen y actividad práctica de todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, la nueva era de la auditoría bancaria. Tecnología, riesgo y valor estratégico para una banca más segura y competitiva. ¿Por qué los bancos viven del riesgo? Esta es una muy buena pregunta. Los bancos transforman el riesgo en valor. Sin riesgo no hay intermediación y sin intermediación no hay banca. Caso, ¿no? Silicon Valley Bank, por ejemplo, una mala gestión de riesgo de liquidez y concentración de depósitos desencadenó su caída. El riesgo mal gestionado puede destruir bancos. Riesgo. Asumimos riesgo de forma inteligente y controlada para generar valor. Rentabilidad y valor. Convertimos el riesgo bien gestionado en crecimiento, confianza y resultados. Una pregunta al público, ¿no? Y podemos pensar cada uno, ¿qué, qué riesgo creen que destruye más a los bancos? Porque no todos los tipos de riesgos son los mismos, ¿no? Son los mismos, son diferentes. Gestionar el riesgo es crear oportunidades. Por ejemplo, el riesgo es un negocio para las aseguradoras. Es un negocio para las aseguradoras. El equilibrio entre riesgo y retorno es la clave. La auditoría interna asegura ese equilibrio. Del auditor tradicional al auditor estratégico. Recordemos que todo esto ya lo hemos visto, solo estamos haciendo un repaso en síntesis, aglutinando lo más importante y llevando a la práctica lo más que se pueda. El auditor tradicional, aspectos, enfoque. El auditor tradicional detecta errores del pasado, enfoque en control y cumplimiento. El auditor estratégico anticipa riesgos futuros, enfoque en valor y estrategia. Otro aspecto, alcance. El auditor tradicional tiene una revisión por muestreo en áreas operativas, el auditor estratégico, análisis de datos y monitoreo continuo. Toda la organización y su entorno. En el aspecto de herramientas, papeles de trabajo, Excel, checklist, manuales, el auditor estratégico, Data Analytics, IA, Dashboard, automatización y visualización. Rol. Tenemos acá el auditor tradicional, era el supervisor, verificador, cumple un rol de control. El auditor estratégico es un asesor estratégico, genera insights y recomendaciones. El valor que aporta el tradicional, detecta problemas, reduce riesgos de cumplimiento. El estratégico previene los riesgos, está antes de los riesgos. Oportunidades, genera valor y mejora decisiones. Aspecto, visión del tiempo. Histórica, lo que ya pasó. Estratégico, predictivo, lo que puede pasar. ¿Bien? ¿Qué riesgos hoy pueden destruir un banco? Bien, todos estos pueden destruir, pero ¿no?
Pero podemos analizar uno por uno de cómo viene y hacia dónde va, ¿no? Tenemos el riesgo de crédito, mora, incobrables, sobreendeudamiento. Tenemos el riesgo de liquidez, de acuerdo a la falta de liquidez, obviamente, y corridas bancarias. Esto, de acuerdo a un mal comentario, ¿no? Riesgos tecnológicos, ciberataques, phishing, robo de información. Riesgo operativo, errores, fraudes, fallas de procesos. Riesgo reputacional, crisis en redes sociales, filtración de datos. Riesgo de mercado, variaciones de tasa, monedas y precios. Entonces, el auditor anticipa, tiene que anticipar. Un riesgo puede costar millones si no está gestionado a tiempo. ¿Cuál es el nuevo perfil del auditor bancario? El auditor del futuro combina conocimientos, tecnología y visión estratégica para anticipar riesgos y generar valor. Tiene estas cualidades. Es analítico, piensa en riesgos, analiza datos, toma decisiones basadas en evidencia. Tecnológico, domina herramientas digitales, usa IA y Data Analytics, automatiza procesos, visualiza información para decidir. Es estratégico, entiende el negocio, anticipa riesgos, aporta valor, alinea auditoría con objetivos, es comunicador, comunica claro y simple, influye en decisiones, presenta hallazgos con impacto, cuenta historias con datos, es íntegro, ético y objetivo, independiente, confidencial, comprometido con la transparencia. Caso práctico, créditos aprobados sin soporte, por ejemplo. Un auditor digital detecta mediante análisis de datos que 15 créditos fueron aprobados en segundos sin documentación completa. Cosas raras. ¿Qué hace el nuevo auditor? Cruza datos y detecta el patrón. Analiza riesgos de fraude y pérdida. Adelante, Rodrigo. Buenas noches, ¿cómo está? Tengo una consulta de los riesgos. Claro que sí, De los riesgos que se menciona, ¿cuál podría destruir más rápido una entidad financiera? claro. La reputación. La reputación sería lo más riesgoso. ¿Por qué? Porque usted puede tener un indicador de liquidez sostenible, puede no tener fallas en lo tecnológico, puede tener al auditor más analítico, al más comunicador, pero si la reputación falla, la estabilidad de un banco, eso hace que todas las bondades que tiene el sector de auditoría, crediticio, operativo, pueda caer. Entonces, ese sería desde mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Y cómo podríamos evitar ese riesgo de reputación? Puede ser de diferentes maneras. La reputación no solamente es que alguien pueda decir algo negativo con el fin de hacer daño. Puede haber una falla inmediata. Por ejemplo, si yo no puedo hacer una transferencia desde la aplicación, puede ser que sea un riesgo fuerte, pero si mi saldo en cuenta no es la misma, yo hago un pago, no llega inmediatamente y si no reconoce el banco, la entidad financiera el error y subsana ese error de forma oportuna, entonces puede ser muy grave, muy riesgoso. Entonces, evitar
evitar quedarse en silencio cuando hay errores y no reconocerlos. Eso sería importante, reconocer el error y enmendarlo. Muchas gracias, esa era mi duda. Muy bien, gracias, gracias. Entonces, comunica el hallazgo con impacto financiero, propone acciones correctivas inmediatas y evita un número aquí al azar, 2.5 millones, ¿no? Porque se cuantifica. Auditoría predictiva versus auditoría correctiva. De reaccionar a los problemas, a anticiparlos y prevenirlos. De eso se trata la auditoría actual, ¿no? La auditoría predictiva anticipa riesgos, genera valor y previene pérdidas. La auditoría correctiva reacciona cuando el problema ya ocurrió. Eso está pasando, ¿no? Vamos a verlo desde la óptica de diferentes enfoques. El enfoque, la auditoría predictiva se enfoca en el futuro, anticipa riesgos y oportunidades para tomar mejores decisiones. La auditoría correctiva se enfoca en el pasado, corrige errores después que ya ocurrieron. El objetivo, la predictiva, previene pérdidas. Oh, creo que se salió del internet. A ver. Sí, dejo de compartir un ratito, por favor. Enseguida arreglo este problemita de internet. Muy bien. El objetivo en la predictiva sería prevenir las pérdidas, proteger los objetivos del banco y generar valor. La correctiva corrige errores, resuelve problemas y evita que se repitan. El alcance. Lo predictivo utiliza datos, IA y monitoreo de toda la organización. Tiene un análisis continuo y profundo. La correctiva tiene una revisión limitada y parcial. Se basa en muestras y puntos específicos. Herramientas. La predictiva utiliza Data Analytics, IA, Machine Learning, Dashboard y monitoreo continuo. La correctiva, hojas de cálculo, papeles de trabajo, revisión manual y reportes estáticos.
dentro de lo que es el rol del auditor, ¿no? El predictivo es un asesor estratégico, recomienda, influye en decisiones. El correctivo es un verificador, es un revisor, detecta fallas, comunica observaciones. El resultado, decisiones oportunas, es el predictivo, menos riesgo, más eficiencia, mayor rentabilidad. El correctivo, problemas y pérdidas, mayor exposición, sanciones, pérdidas de confianza. ¿Bien? ¿Cómo la IA está cambiando la auditoría bancaria? De revisar el pasado a anticipar el futuro. Más velocidad, más precisión, más valor. ¿Qué está cambiando? Un análisis inteligente. La IA analiza grandes volúmenes de datos en segundos. Detección anticipada. Identifica patrones, anomalías y riesgos antes de que ocurran. Automatización. Automatiza tareas repetitivas y pruebas de auditoría. Mayor precisión. Reduce errores humanos y aumenta la calidad de la auditoría. Tiene también un monitoreo continuo, vigilancia 24/7, con alertas en tiempo real y dashboard inteligente. Beneficios claves, ¿no? Mayor cobertura al 100% de los datos analizados. Más velocidad de días a minutos. Mayor capacidad de detección de fraude. Decisiones basadas en datos e insights. Cumplimiento normativo más robusto. Reducción de riesgos y pérdidas. Vamos a un caso práctico, a ver un ejemplo. Fraude en transacciones internacionales. Un banco implementó la IA en su auditoría para analizar todas las transferencias internacionales. La IA detectó 127 transacciones inusuales en 48 horas. Se identificaron 3 esquemas de lavado de dinero antes de que causaran pérdidas. Ahorro estimado, 2.3 millones en pérdidas y sanciones regulatorias. La IA no reemplaza al auditor, lo potencia. ¿Sí? ¿Qué espera hoy un directorio bancario del auditor? El auditor ya no solo informa, genera confianza, protege el valor del banco y guía decisiones estratégicas. ¿Qué es lo primero que espera? Proteger el valor del banco, identificar y prevenir riesgos que puedan afectar la rentabilidad, la reputación y la sostenibilidad del banco. Visión clara de riesgos, entregar información clave y oportuna. Basada en datos sobre los riesgos más críticos del negocio. Insights que generan decisiones, recomendaciones prácticas y estratégicas que ayuden a mejorar procesos y resultados. Alertas tempranas y oportunas. Detectar señales de riesgos antes de que se conviertan en problemas o pérdidas para la organización. Comunicación efectiva. Informes ejecutivos claros, visuales y enfocados en impacto financiero y estratégico. Socio estratégico de confianza. Un auditor independiente, objetivo y alineado a los objetivos del banco y su gobierno corporativo. Caso práctico. Riesgo de liquidez no detectado a tiempo. El auditor interno mediante analítica IA predictiva
Identificó señales de estrés de liquidez 45 días antes de que el problema impactara al banco. Se alertó al directorio con escenarios e impacto potencial. Se implementaron acciones preventivas. Se evitó una pérdida estimada de 8.5 millones y afectación reputacional. Mire, importante. Riesgo, rentabilidad y supervivencia financiera. Los bancos no evitan el riesgo, lo gestionan inteligentemente, lo administran. Una gestión sin riesgo, vamos a compararla con la gestión con riesgo, con gestión de riesgo. Aspecto, la visión. Sin gestión de riesgo, ocultan y destruyen valor. Con gestión, riesgo visible genera valor. Es más, este mismo riesgo en muchos casos se puede sacar provecho. Otro aspecto que es las decisiones. Sin gestión de riesgo son decisiones tardías y reactivas. Con gestión, decisiones oportunas y estratégicas. El impacto, pérdidas financieras elevadas. Con gestión, mayor rentabilidad y eficiencia. El aspecto del resultado, corrida bancaria y pérdida de confianza. Con gestión, confianza, estabilidad y supervivencia. Otro aspecto del objetivo. Sin gestión, supervivencia al riesgo. Con gestión, supervivencia financiera sostenible. ¿No? No es eliminar el riesgo, es gestionarlo para sobrevivir y crecer. Equilibrar el riesgo y la rentabilidad asegura la supervivencia financiera. Caso bancario real, cuando el riesgo explota, una cadena de señales ignoradas puede convertirse en una crisis bancaria. ¿Qué sucede? Señales ignoradas. Por ejemplo, incremento sostenido de morosidad y alta concentración de créditos a un solo sector. Falta de acción oportuna. Los reportes de riesgo fueron minimizados y no se tomaron medidas correctivas. Deterioro acelerado. El entorno económico se agravó y los créditos comenzaron a incumplir. Pérdidas millonarias. Las provisiones fueron insuficientes y el capital del banco se vio comprometido. Pérdida de confianza. Clientes y corresponsales retiraron fondos y detuvieron líneas de crédito. ¿Qué pasó al final? Intervención y cierre. Ya nos debemos acordar de un banco que recientemente fue intervenido. Impacto del colapso, ¿no? Este es un caso, un ejemplo X. 62% caída del valor de mercado, 850 millones en pérdida, 10.000 clientes, más de 10.000 clientes afectados, sanciones regulatorias, multas y demandas, pérdida de reputación, años para poder recuperar esto. El riesgo no gestionado no desaparece, crece. Hay que gestionar cualquier tipo de riesgo porque el riesgo no se queda donde está, sigue aumentando. Es como si fuera un virus, sigue carcomiendo, sigue debilitando. La auditoría debe anticipar, no solo detectar. Actuar a tiempo es más barato que reaccionar tarde. Una gestión de riesgo sólida protege la rentabilidad y la supervivencia. El directorio y el auditor son la primera línea de defensa del banco. ¿Qué pudo prevenirlo? Monitoreo constante e indicadores tempranos. Reportes claros y oportunos al directorio. Acciones correctivas sin demora. Cultura de riesgo en toda la organización. Auditoría interna, independiente y proactiva. Tipo de riesgo según banco moderno. ¿Qué riesgos existen? Seguimos hablando de riesgo.
Ahí va. Identificar, medir y gestionar para proteger el valor, la confianza. Existe el riesgo de crédito, posibilidad de que un cliente no cumpla con sus obligaciones de pago. Uno, ¿no? Riesgo de mercado, pérdidas por cambios en tasas, precios, tipos de cambio o índices financieros. Riesgo operativo, fallas en procesos, personas, tecnología o eventos externos que pueden afectar al banco. Riesgo de cumplimiento, incumplimiento de leyes, regulaciones o normas. Riesgo reputacional, es bastante delicado. Pérdida de confianza que afecta la imagen y la relación con clientes y terceros. Riesgo tecnológico, amenazas cibernéticas, fallas de sistemas o pérdidas de datos críticos. Riesgo de crédito, el mayor riesgo bancario. ¿Por qué sería el mayor riesgo? Impacto directo. Afecta directamente la rentabilidad y la solvencia del banco. Alta exposición. La mayor parte de los activos del banco son créditos otorgados. Pérdidas significativas. El incumplimiento puede generar provisiones, castigos y deterioro del capital. Efecto en cascada. Afecta la liquidez, la confianza del mercado y la estabilidad financiera. Riesgo operativo en agencias y sucursales. Qué importante. Principales causas: fallas en sistemas o caídas tecnológicas. Errores humanos en procesos. Procesos inadecuados o mal diseñados. Eventos externos, cortes de energía, clima, problemas sociales como lo que estamos viviendo hoy, de alto riesgo, etc. Impactos, pérdidas económicas directas. Afectación de la experiencia del cliente. Daño reputacional. Posibles sanciones regulatorias. Vamos a un caso real. 2018. Banco de la Nación. Perú. Falla en el sistema afectó operaciones en varias agencias a nivel nacional. Clientes no pudieron realizar sus operaciones por horas. Filas extensas y malestar generalizado. Pérdida de confianza y afectación de la imagen institucional. Costos por atención, soporte y horas no operativas. Lecciones clave. Fortalecer la resiliencia tecnológica y de proceso. Capacitar y sensibilizar al personal. Monitorear y probar planes de contingencia. Invertir en seguridad y continuidad operativa. Así que ahí vamos relacionando con la actividad laboral actual. Vamos con el riesgo tecnológico y ciberseguridad bancaria. Bastante delicado. Amenazas que pueden comprometer la información, los sistemas y la continuidad del negocio. Amenazas cibernéticas, ataques como phishing, malware, ransomware, que buscan robar información o dinero. Fallas tecnológicas, caídas de sistemas, errores de software o fallas de infraestructura que interrumpen operaciones. Pérdida de información, robo, fuga o alteración de datos sensibles de clientes y del banco. Impacto operacional, interrupción de servicios, atención al cliente y afectación de procesos críticos. Impacto financiero y reputacional, pérdidas económicas, sanciones regulatorias y daño a la confianza del cliente.
La ciberseguridad no es opcional, es esencial para proteger el banco y a sus clientes. Además, ayuda a la reputación. Recuerdo que un banco X llegó a una universidad a dar un curso, una conferencia, un taller pequeño de cómo tener seguridad en nuestros propios dispositivos móviles. Habló muy poco del banco, pero nos hizo dar la sensación de que el banco era bastante seguro. Riesgo reputacional y crisis en redes sociales. Posibilidad de pérdida de confianza y daño en la imagen del banco por comentarios negativos, noticias virales o manejo inadecuado de situaciones en redes sociales. Impactos principales. Pérdida de confianza. Los clientes pierden confianza en la institución y migran a la competencia. Daño a la imagen. Una publicación negativa puede volverse viral y afectar la reputación de la marca. Impacto financiero. Caída en ventas, costos legales, indemnizaciones y pérdidas de valor de mercado. Riesgo regulatorio, investigaciones, sanciones y mayor supervisión por parte de los entes reguladores. Clave, escuchar, responder y actuar a tiempo. Monitorear redes sociales. Hay entidades que realmente tienen redes sociales, pero no escuchan, no leen, no toman atención de lo que ahí opinan de su área, ¿no? Comunicar con claridad y datos verificados. Capacitar al equipo y tener planes de crisis listos. ¿Cómo identificar riesgos antes del fraude? ¿Cómo identificar? Identificar riesgos a tiempo permite prevenir pérdidas, proteger a nuestros clientes y fortalecer al banco. Punto 1. Observa. Detecta señales inusuales en procesos, personas, sistemas o comportamientos. Punto 2. Analiza. Evalúa la información disponible y determina si existe un riesgo potencial. Evalúa. Determina el impacto y la probabilidad de que el riesgo se materialice. Actúa, implementa controles y acciones para mitigar o eliminar el riesgo. Monitorea, revisa y da seguimiento continuo para asegurar que los riesgos estén bajo control. Técnicas modernas para detectar el riesgo, técnicas actuales, tecnología y metodología avanzada que permite identificar, analizar y prevenir riesgos antes de que generen impacto. Primero, análisis de datos, Big Data. Procesa grandes volúmenes de información para detectar patrones y señales de riesgo. Inteligencia artificial, modelos predictivos que anticipan comportamientos inusuales y posibles amenazas. Monitoreo continuo, supervisión en tiempo real de transacciones, usuarios y procesos críticos. Aprendizaje automático, sistemas que aprenden y mejoran la detección de riesgo con el tiempo. Análisis de comportamiento, identifica desviaciones en el comportamiento normal de usuarios y procesos. La detección temprana es la mejor defensa. Tecnología más análisis, más acción, igual protección. Este heatmap bancario ya lo hemos también explicado, hemos visto varias veces, pero vamos a un poquito a recordar y ubicarlo en un caso, ¿no? Visualizando riesgos críticos. Identificar los riesgos más críticos para priorizar acciones y proteger
al banco. Caso práctico. Banco Continental del Perú del 2021. Se utilizó un heatmap para identificar los riesgos críticos que podían afectar la continuidad del negocio y la confianza de los clientes. Resultado, se priorizaron los riesgos críticos y se redujo el impacto potencial en operaciones y clientes. Matriz de riesgos, probabilidad versus impacto. Entonces ahí tenemos la probabilidad, la matriz de riesgos, y vemos que lo califica en crítico, alto, medio y bajo. Riesgos críticos. ¿Qué riesgos críticos podría haber? Ciberataques, alta probabilidad y alto impacto en datos, operaciones y reputación. Fraude interno puede generar pérdidas económicas y daño reputacional significativo. 3. Fallas tecnológicas. Interrupciones en servicios críticos que afectan la experiencia del cliente. Visualizar es comprender, priorizar es proteger. A ver, creo que el internet se ha ido de nuevo. Esperemos un ratito, por favor. Muy bien, ya ha vuelto el internet. Continuamos. ¿Cómo evaluar riesgos con probabilidad e impacto? Vamos a un caso real. Transferencias sospechosas nocturnas. Probabilidad alta, 4. Impacto crítico, 5. ¿No? Resultado del heat map, riesgo crítico. Cuando nuestra interpretación nos sale que el riesgo es bajo, simplemente monitorear. Cuando el riesgo nos sale que es medio, hay que aplicar controles. Cuando se ve que es alto, se detecta que es alto, hay que mitigar urgentemente. Y cuando sale que es crítico, tiene que haber una acción inmediata más una auditoría. Entonces, importante el manejo. Esto es la gestión de los riesgos. Existen también los riesgos inherentes y los riesgos residuales. Importante compararlos. Vamos a ver en qué caso. Caso real. Acceso libre a transferencia. Por ejemplo, sin doble validación. Ahora todo se valida de manera doble en cuestión digital. Alto riesgo de fraude. ¿Qué se implementa? Token de seguridad, doble aprobación y monitoreo con IA. Resultado, riesgo residual bajo. Es decir,
¿Qué es el riesgo residual? Es el riesgo que uno puede gestionar y si sucede, no afecta o afecta muy, muy poco. Riesgo inherente, riesgo natural antes de los controles, mayor exposición, sin mitigación, más probabilidad de pérdidas, riesgo bruto. Cuando hay riesgo inherente, hay que aplicar controles internos y ya podemos llegar al riesgo residual. Riesgo residual, el riesgo que queda después de los controles. Exposición reducida, con mitigación, menor probabilidad de pérdida y eso sería un riesgo neto. El objetivo no es eliminar el riesgo, el objetivo es controlar este riesgo. Vamos a lo mismo. Red flags financieras que todo auditor debe detectar. Detectarlas a tiempo puede prevenir fraudes, pérdidas y daños reputacionales. Tenemos acá 10 red flags claves. Número 1. Transacciones inusuales, movimientos atípicos o sin justificación económica. Fraude interno potencial, empleados con accesos críticos sin segregación de funciones. Documentación incompleta, falta de soportes contables o documentos clave. Conciliaciones pendientes, diferencias recurrentes sin investigación adecuada. Cambios frecuentes, cambios inusuales en procesos, sistemas o proveedores. 6. Sobregiros o saldos negativos reiterativos. Patrones de sobregiros sin acciones correctivas. Ingresos o gastos atípicos. Variaciones significativas sin explicación razonable. Relaciones con vinculados, operaciones con partes relacionadas no reveladas. 9. Patrones de fraccionamiento, transacciones divididas para evitar controles o aprobaciones. 10. Falta de supervisión, ausencia de revisión o monitoreo efectivo. Lavado de dinero, señales de alerta reales. Detectar señales tempranas pueden evitar sanciones, pérdidas y daños reputacionales. Red flags más comunes. Depósitos en efectivo inusuales. Transferencias repetitivas. Movimientos internacionales atípicos. Clientes sin perfil económico claro. Documentación inconsistente. Entonces se califica cliente sospechoso, movimientos irregulares, alerta de manejo de lavado de activos, auditoría y cumplimiento. Caso real. Cliente realiza 15 depósitos bolivianos, 49.000 diarios, diferentes sucursales, horarios inusuales. Resultado, posible fraccionamiento.
El lavado de dinero no siempre se ve grande, a veces se esconde en pequeñas operaciones. Lavado de dinero, manejo de lavado de dinero inteligente. ¿Cómo detectar clientes sospechosos? La IA y el análisis transaccional permite detectar riesgos antes del fraude. Clientes sospechosos, depósitos fraccionados, transferencias internacionales raras, movimientos fuera del perfil, operaciones en horarios inusuales, múltiples cuentas vinculadas. Del cliente pasa a la analítica de la IA, análisis de patrones y comportamientos, y saltaría la alerta del manejo de lavado de activos. Operación o perfil inusual detectado. Por consiguiente, cumplimiento y auditoría. Revisión, investigación y acción. Caso real. Un cliente universitario, entre comillas, recibe 300.000 desde 4 países en 24 horas. Sistema de manejo de lavado de activos detecta perfil inconsistente. Hoy el fraude se esconde en los datos. La IA ayuda a detectar lo que el ojo normal humano no puede ver. Caso práctico, transferencias irregulares nocturnas. Las operaciones fuera del comportamiento normal pueden activar alertas del manejo de lavado de activos y auditoría inmediata. Red flags, transferencias entre las 1 y las 3 de la mañana, montos repetitivos elevados, destinos internacionales inusuales, múltiples IPs y ubicaciones, varias operaciones consecutivas. Por lo tanto, el cliente realiza transferencias nocturnas, el sistema del manejo de lavado de activos detecta estos patrones, se recibe una alerta automática y se gestiona una auditoría y bloqueo. Caso bancario, cuenta corporativa. 12 transferencias a 3 países distintos entre las 2 y las 4 de la mañana. La IA detecta patrón anormal, posible fraude o lavado. El horario también es un indicador de riesgos. Otra vez el internet se nos ha ido. Esperamos un ratito, por favor. Ah, ya está volviendo. Muy bien, ya volvió al internet. Continuamos. Funcionarios bancarios y fraudes internos. Mire qué delicado es. El mayor riesgo puede estar dentro de la organización. Señales de alerta. Acceso fuera del horario laboral. Transacciones sin justificación. Modificación o eliminación de registros. Conflictos de interés y colusión. Uso indebido de credenciales o privilegios.
el funcionario o empleado realiza una actividad sospechosa y se detecta. Se genera una alerta interna y se activa una investigación, auditoría y sanción. Caso real, por ejemplo, empleado de operaciones realiza transferencias a cuentas externas en horarios no permitidos, oculta y modifica registros. Resultado, fraude interno identificado. Creo que se ha vuelto a ir el internet, no está copiando. Voy a ver cómo podemos hacer. Me parece que ya. Riesgos ocultos en créditos bancarios. No todos los créditos riesgosos parecen malos al inicio. Red flags, ingresos falsificados, empresas inexistentes, sobreendeudamiento oculto, garantes vinculados, refinanciamientos repetitivos. Cliente, solicitud de crédito, documentación alterada, score manipulado, morosidad y pérdida. Caso bancario, crédito empresarial. Bolivianos, 2 billones aprobados, estados financieros alterados, empresas sin actividad real, resultado, crédito incobrable. Pérdida financiera. El mayor riesgo no siempre está en el cliente, a veces está en la información que nadie verificó. ¿Cómo detectar ingresos falsificados? La documentación falsa es una de las principales señales de alerta. Señales de alerta. Documentos con datos inconsistentes. Recibos de sueldo falsos o alterados. Empresas sin actividad económica real. Ingresos que no coinciden con el perfil del cliente. Firmas, sellos o timbres sospechosos. Caso práctico, cliente presenta recibo de sueldo con ingresos altos. Al validar los datos, no coinciden con su empleador. Se detecta documento falsificado. Resultado, alerta de riesgo y rechazo del crédito. Deepfakes y fraude digital bancario. Bien, esto ya viene algo que parece ciencia ficción, pero no lo es, ya está cada vez más siendo utilizado. La inteligencia artificial también puede ser usada para cometer fraudes financieros. Nuevo fraude, deepfake de voz, videos falsos de clientes, suplantación biométrica, correos hiperrealistas con IA, identificación, identidades digitales falsas, video falso, suplantación digital, validación bancaria luego, genera una transferencia fraudulenta,
pérdida financiera, ¿no? Caso real, gerente general. Llamada con la voz clonada en la IA. Solicita transferencia urgente. Empleado cree que es real. Resultado, fraude digital exitoso. Hoy ya no todo lo que vemos es real. La IA también puede crear fraudes perfectos. Ataque SWIFT, ciberfraude internacional. Un solo ataque puede mover millones en un segundo. Riesgos más comunes: hackeo de credenciales SWIFT, transferencias internacionales falsas, suplantaciones de operadores, correos phishing avanzados, accesos no autorizados. El hacker roba los accesos, envía un mensaje SWIFT falso, realiza la transferencia internacional y provoca pérdidas millonarias. Caso Banco Central. Ataque SWIFT. Millones enviados al extranjero. Transferencias a cuentas falsas. Detectado demasiado tarde. Resultado, fraude internacional, daño reputacional. Ciberfraude viaja más rápido que el dinero. Un error digital puede costar millones. Vamos con esta parte más y luego vamos a un pequeño descanso después de esta partecita. IA generativa aplicada a auditoría bancaria. La IA potencia el análisis, detecta riesgos y mejora la calidad de auditoría. ¿Qué puede hacer la IA generativa? Analiza grandes volúmenes de datos en segundos. Detecta patrones anómalos y fraudes ocultos. Resume información compleja al instante. Genera hallazgos y recomendaciones. Mejora la precisión y reduce el riesgo humano. ¿Cómo la IA apoya la auditoría? Recoge datos, hace un análisis inteligente, detecta los riesgos, puede realizar informes automáticos y puede proponernos y ayudarnos con las decisiones más seguras. Beneficios claves: ahorra tiempo en tareas repetitivas, lo más importante. Mayor precisión en la detección de riesgos. Mejores decisiones con información confiable. Enfoque en análisis estratégico. Fortalece el control interno del banco. La IA no reemplaza al auditor, lo hace más eficiente, preciso y estratégico. Muy bien, vamos por favor al receso de unos 5 minutos, 5 minutitos, y regresamos ya con la última parte de este tema resumen de todo lo que hemos visto. 5 minutos.
Muy bien, retomamos ya con la parte final. Vamos con el ChatGPT, Copilot, Gemini, Cloud, todo esto en auditoría interna. La inteligencia artificial potencia el análisis, la eficiencia y la calidad de auditoría. ¿Qué pueden hacer? Analiza grandes volúmenes de información en segundos. Resumen y explican información compleja. Detectan riesgos, fraudes y anomalías. Generan hallazgos y recomendaciones. Apoyan en la elaboración de informes. Aprenden el contexto y mejoran continuamente. Herramientas de la IA, el ChatGPT. Análisis, redacción, resúmenes y generación de hallazgos. Copilot, asistente inteligente integrado a Microsoft 365. Análisis y automatización. Gemini, análisis avanzado, interpretación de datos y generación de ideas. Cloud, comprensión profunda de documentos y apoyo en juicios de auditoría. Y también almacenamiento seguro, colaboración y análisis en la nube. Beneficios clave: ahorro significativo de tiempo, mayor precisión en la detección de riesgos, mejores decisiones con información confiable, enfoque en actividades de alto valor, fortalece el control interno y la gobernanza, seguridad y confidencialidad de la información. Cómo crear prompts bancarios inteligentes. Y esto es muy importante, ¿sí? Por si acaso. Un buen prompt genera mejores respuestas, análisis más precisos y decisiones más inteligentes. Principios clave. Sé claro y específico. Define exactamente lo que necesitas. Define el rol. Indica el contexto o el rol que debe asumir la IA. Proporciona contexto. Incluye la información relevante y necesaria. Especifica el formato, indica cómo deseas recibir la respuesta. Pide profundidad, solicita análisis detallado, criterios y recomendaciones. Pasos para crear un buen prompt. Define el objetivo. ¿Qué análisis o información necesitas? Agrega contexto. Incluye datos clave, antecedentes y restricciones. Asigna un rol a la IA. Ejemplo, actúa como auditor interno bancario, actúa como analista de riesgo, actúa como oficial de cumplimiento, oficial de crédito. Especifica el formato: tablas, listas, resúmenes, pasos, gráficos, recomendaciones, etc. Pide acción concreta, indica exactamente qué debe hacer la IA. Ejemplos de prompts bancarios. Analiza los principales riesgos crediticios de la cartera de consumo y propone acciones de mitigación. Una forma. Evalúa la efectividad de los controles internos en el proceso de créditos y sugiere mejoras. Detecta patrones inusuales en las transacciones y genera un reporte de alerta. Resume los hallazgos más importantes de esta auditoría
y presenta recomendaciones clave. Genera un informe ejecutivo con los principales indicadores de riesgos y tendencias. Anatomía de un prompt técnico de auditoría. Usted tiene que tener un rol inicialmente. Actúa como auditor interno senior del banco de tal y tal sucursal. Objetivo: evalúa el proceso de crédito y detecta riesgos claves. Información, contexto. El banco, la sucursal o tal cargo o tal oficial de crédito tiene alta morosidad en créditos de consumo. Instrucciones específicas. Ejemplo: analiza riesgos, causas y controles. Responde en tabla y con recomendaciones. Ejemplo de formato de respuesta. Presenta la respuesta en tabla con riesgos, impacto, controles y recomendaciones. Tono y nivel, incluso el tenor, ¿no?, del informe. Profesional, técnico y con enfoque en auditoría interna bancaria. Caso práctico, situación. El banco ha observado un aumento de la morosidad en créditos de consumo durante los últimos 6 meses. Ejemplo de prompt. Rol: actúa como auditor interno senior de un banco, evalúa el proceso de crédito, ha aumentado la morosidad en los últimos 6 meses, analiza riesgos, causas, controles existentes y recomendaciones de mejora. Preséntame la respuesta en una tabla con los siguientes campos: riesgo, causa, impacto, controles actuales y recomendaciones, en un tono profesional, técnico y con enfoque en auditoría interna. Y ahí vemos el ejemplo, cómo generaría en una tabla. IA para generar programas de auditoría. La IA también transforma en programas de auditoría más completos, precisos y eficientes. ¿Qué logra la IA? Ahorra tiempo en la elaboración del programa. Define objetivos y alcances con mayor precisión. Identifica riesgos claves automáticamente. Sugiere procedimientos adecuados. Genera programas completos y estructurados. Mejora la calidad y consistencia de la auditoría. ¿Cómo la IA genera programas de auditoría? 1. Entrada de información. 2. Análisis inteligente de esa información colocada inicialmente. 3. Sugiere procedimientos. 4. Genera el programa estructurado. Crea el programa de auditoría completo con los objetivos, pruebas y alcance. 5. Revisión y mejora. El auditor revisa, ajusta y aprueba el programa final. Ejemplo: auditoría de créditos. La IA genera el programa en base a riesgos crediticios. Auditoría de sistemas. La IA identifica riesgos de TI y propone pruebas claves. Auditoría financiera. La IA sugiere procedimientos de validación y conciliación. Auditoría operativa. La IA analiza procesos y define pruebas de eficiencia. Automatización de checklists bancarios. Beneficios claves. Claro que sí, ahorra tiempo en verificaciones manuales, reduce errores y omisiones, asegura cumplimiento normativo, genera evidencia y trazabilidad, mejora la eficiencia y productividad, permite foco en análisis y juicio profesional. ¿Cómo funciona la automatización? 1. Definir checklists. Se configuran los criterios y requisitos de auditoría. 2. Extraer información.
La IA obtiene datos de sistemas bancarios y documentos. 3. Verificar y validar. La IA compara, valida y marca el cumplimiento automáticamente. 4. Generar resultados. Se genera el reporte con hallazgos, alertas y evidencia de soporte. 5. Monitorear y mejorar. Se da seguimiento y mejora continua de los controles. Caso práctico, situación. El área de auditoría debía revisar manualmente 150 expedientes de créditos comerciales, tomando varios días y con alto riesgo de omisión. Aplicación de IA. Se configura un checklist de 25 controles clave. La IA extrajo la información de los sistemas, validó automáticamente el cumplimiento, generó el reporte con hallazgos y evidencia. Resultados obtenidos: 85% menos tiempo de revisión, 98% de precisión en verificación, 100% de trazabilidad y evidencia, mayor enfoque en análisis y recomendaciones. Creo que no está compartiendo, me voy a fijar enseguida. El internet de nuevo sigue fallando. Vamos a verificar. Continuamos. La IA para detectar patrones de fraudes. La IA identifica patrones sospechosos en tiempo real y previene fraudes antes de que ocurran. Beneficios claves. Ahí tenemos muy similar que los otros tipos de controles. ¿Cómo funciona? Recolecta datos, analiza patrones, detecta anomalías, genera alerta automática y propone una acción y prevención. Vamos al ejemplo directamente. Transferencias inusuales a cuentas no registradas. Accesos desde ubicaciones no habituales. Monto fuera del comportamiento normal del cliente. Operaciones en horarios atípicos. Cambio frecuente de dispositivo o dirección IP. Entonces, mucho cuidado. Vamos con el Machine Learning y alertas inteligentes. La IA aprende de los datos, detecta patrones y genera alertas inteligentes para actuar a tiempo. ¿Qué logra? Detección temprana, identifica riesgos antes de que generen pérdidas. Análisis inteligente. La IA encuentra patrones que los humanos no ven. Alertas en tiempo real, notificaciones automáticas para acción inmediata. Menos falsos positivos. Mayor precisión en la detección de riesgos reales. Decisiones más efectivas. Mejora la gestión de riesgos y la protección de un banco. Otra vez el internet está bastante inestable. Vamos a cambiar de router para esta parte final.
Listo. Ahora sí, parece que ya. Machine Learning. Pero esto no me va a dejar ver aquí. Un ratito. Vamos al ejemplo de las alertas inteligentes. Transferencias inusuales. Ah, este ya lo vimos. Perfecto, ya lo vimos. Riesgo de depender demasiado de la IA. Esto es muy, muy importante. La IA es poderosa, pero no infalible. Es decir, se equivoca y frecuentemente. Hay que corroborar y el que va a corroborar obviamente tiene que tener ya un criterio formado. Principales riesgos, resultados incorrectos. La IA puede cometer errores o dar respuestas inexactas si los datos son incompletos o sesgados. Falsa sensación de seguridad. Confiar ciegamente en la IA puede llevar a no detectar riesgos importantes. Falta de transparencia. Algunas decisiones de la IA son difíciles de explicar, lo que puede afectar la rendición de cuentas. Dependencia tecnológica. Depender demasiado de la IA puede generar vulnerabilidad ante fallas técnicas o ciberataques. Pérdida de juicio humano. La IA no reemplaza la experiencia ni el criterio profesional del auditor. Ahí lo que le decía. Riesgo de cumplimiento. El uso inadecuado de la IA puede incumplir normas legales, regulatorias o éticas. ¿Cómo mitigarlos? Validar siempre los resultados de la IA, verificar, mantener el juicio profesional y el escepticismo auditor. Entender cómo funciona la IA y sus limitaciones. Usar datos de calidad y actualizados. Establecer políticas y controles claros para su uso. Monitorear y revisar continuamente su desempeño. No puede ser, también este router está, se pierde la conexión. No lo puedo creer. Otra vez volvió un poquito más estable, sí. ¿eh? Entonces es el equipo que está, el dispositivo que no está tan bien. Bueno, ya vamos por terminar. Gobernanza y ética de inteligencia artificial en bancos. La IA debe ser confiable, transparente y responsable, siempre al servicio de las personas y del banco. Transparencia. Los modelos de la IA deben ser explicables y sus decisiones entendibles para los auditores y clientes. Justicia y no discriminación. La IA debe tratar a todas las personas de forma justa, sin sesgos ni prácticas discriminatorias. Privacidad y protección de datos. Se debe proteger la información de los clientes y cumplir con las leyes y regularizaciones vigentes. Responsabilidad y rendición de cuentas. Deben existir responsables claros por el diseño, uso y resultados de los sistemas de IA. Seguridad y control. La IA debe operarse con controles sólidos para gestionar riesgos y prevenir malos usos. Data Analytics, el cerebro del auditor moderno. Los datos cuentan historias. El auditor moderno las descubre, las entiende y genera valor. Datos que generan valor.
convierte grandes volúmenes de datos en información útil para tomar mejores decisiones de auditoría. Análisis inteligente. Identifica patrones, tendencias y anomalías que los métodos tradicionales no pueden detectar. Enfoque basado en riesgo. Lo que vemos, lo que hemos estado tratando de entender y de comunicar en este curso experto. Mayor eficiencia y previsión. Automatiza tareas, reduce errores y mejora la calidad y cobertura de los procedimientos. Decisiones más informadas. Proporciona evidencia sólida y oportuna para emitir conclusiones y recomendaciones. Del muestreo, que era lo que aprendimos en auditoría en la universidad y lo hemos aplicado alguna vez, al full population testing. La tecnología y el análisis de datos permiten analizar el 100% de la población, no solo una muestra. Antes seleccionabas la muestra, realizabas pruebas, extrapolabas resultados. Ahora no, se analiza toda la población, se accede al 100% de los datos y se aplican pruebas en cada región, en cada registro, perdón. Detecta y analiza, se identifican excepciones, patrones, riesgos, fraudes con mayor precisión, resultados más confiables, conclusiones más precisas, evidencia completa y menor riesgo de error. Beneficios clave, mayor precisión. Al analizar el 100% de los datos, se reducen los errores del muestreo. Mejor detección de riesgos. Se identifican anomalías y fraudes que en una muestra podrían pasar desapercibidos. Más eficiencia. La automatización y el análisis de datos aceleran el trabajo del auditor. Decisiones más sólidas. Evidencia completa para conclusiones y recomendaciones más confiables. ¿Cómo detectar anomalías con datos bancarios? Las anomalías pueden ocultar fraudes, errores o riesgos. Los datos cuentan la historia. Procesos para detectar anomalías. Recolectar datos, explorar y limpiar, analizar patrones de conducta, detectar anomalías, investigar y actuar. Beneficios claves. Detecta fraudes y actividades sospechosas a tiempo, reduce pérdidas económicas y riesgos, mejora la eficiencia y la toma de decisiones, fortalece el cumplimiento normativo, aumenta la confianza de clientes y stakeholders. Importantísimo. Dashboard inteligentes para comité de riesgos. Esto es muy importante. Información clara, oportuna y accionable para tomar mejores decisiones. Visión integral.
Consolida los principales riesgos en una sola vista ejecutiva. Información en tiempo real. Datos actualizados para decisiones oportunas y efectivas. Alertas inteligentes. Notificaciones automáticas ante desviaciones o eventos críticos. KPIs clave de riesgo. Indicadores claros que miden exposición, tendencia e impacto. Mejores decisiones, menor incertidumbre. Análisis visual que fortalece la gestión y el control de riesgos. Y por último, super final, el futuro, la auditoría continua, predictiva y automatizada. La auditoría del futuro, ¿cómo va a ser en el futuro? Ya sabemos que tiene que prevenir riesgos, ¿no? Tendrá menos revisión manual, más análisis y mayor impacto. ¿Qué se utilizará? Obviamente y obligatorio IA. Detectará patrones, anomalías y riesgos en tiempo real. Análisis de Big Data. Procederá a millones de transacciones en segundos. Automatización robótica, RPA. Ejecutará pruebas, conciliaciones y validaciones automáticas. Cloud Computing. Acceso seguro a datos y herramientas desde cualquier lugar. Analytics predictivo. Anticipará riesgos y fraudes antes de que ocurran. Gobernanza de datos. Asegurará calidad, trazabilidad y cumplimiento. ¿Cómo serán las auditorías en un futuro? Continuas y en tiempo real. Monitoreo permanente de operaciones y controles, basadas en riesgos y datos. Enfoque en lo que realmente importa. Colaborativas y digitales. Equipos conectados, información compartida y trabajo en la nube. Más rápidos y eficientes, menos trabajo manual, más valor agregado. También serán predictivas y proactivas. Se anticiparán a los problemas y generarán recomendaciones automáticas. ¿Qué se logrará con todo esto en un futuro? Mayor confianza, mejores decisiones, menos riesgos, mayor valor, auditores más estratégicos y organizaciones más resilientes. Entonces, ya estamos empezando a utilizar eso en un futuro no muy lejano, tal vez a 2 años máximo, ya estaríamos hablando de este tipo de auditoría. Muy bien, con esta clase que se nos había pasado, finalizamos entonces este curso experto de auditoría interna. Espero que algo se les haya quedado para mejorar, para actualizar en el campo que les toque desarrollar la profesión y la labor de auditoría. Bien, aquí finalizamos entonces. Un gusto estar con ustedes nuevamente y finalizado ya en serio esta vez. Así que les vaya muy bien a todos y tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.